Revised Edition, o simplemente Revised, fue el sexto set del juego y el tercer conjunto básico que salió al mercado si tenemos en cuenta que Alpha y Beta fueron el primero y un límite del segundo, por eso a esta colección también se la conoce como tercera edición. El set fue lanzado en abril de 1994 y está compuesto de un total de 306 cartas, de las cuales 121 son raras, 95 poco comunes, 75 comunes y 15 son tierras. La impresión de las cartas de esta colección comenzó a principios de abril de 1994 y se prolongó hasta abril de 1995, cuando se anunció la salida de la cuarta edición. Se estima que de este set se sacaron alrededor de 500 millones de cartas, lo cual eliminó por completo el problema de distribución de series anteriores, ya que sus cartas estuvieron ampliamente disponibles para la venta incluso hasta entrado el año de 1996. Las cartas de esta colección, al igual que las de su predecesora Unlimited, eran de borde blanco, sin símbolo de expansión y con el crédito del artista situado en la parte inferior izquierda de la carta. Sin embargo, el aspecto general de la impresión era mucho más pálido que en Unlimited y el biselado de 3 dimensiones de la carta estaba recortado. Este aspecto fue ampliamente criticado entre muchos jugadores que las tacharon de lavadas e incluso poco profesionales en cuanto a impresión. Más tarde, con la salida de cuarta edición, se devolvió dicho biselado y los colores volvieron a ser más adecuados. Como no podía faltar, en este set también tenemos otro de los clásicos errores de impresión propios de las primeras colecciones. En la carta Serendibifrit, a pesar de ser una criatura azul, se imprimió mal el fondo en color verde y por si fuera poco se le puso también la imagen de otra carta, la de Bififrit. Eso sí, el texto, nombre, coste de maná y las reglas eran los correctos. Curiosidades aparte, si hay algo por lo que esta colección pasará a la historia es porque Revised fue el primer set de base que se imprimió en varios idiomas. Además, dichas impresiones para otros países se hicieron en borde negro y en edición limitada, lo que más tarde se convertiría en costumbre a la hora de presentar colecciones básicas en nuevos idiomas. Estas ediciones limitadas de presentación en otros países fueron en francés, alemán e italiano. Por supuesto, tenemos que aclarar que se produjeron ediciones con borde blanco en estos mismos idiomas después de que las ediciones limitadas de borde negro se agotaran en las tiendas. Cambio en la reglamentación. Un punto destacable a este periodo es que con la salida de Revised se aclararon una serie de reglas y problemas que existían en las anteriores colecciones en cuanto a la reglamentación propia del juego. Dos cambios fundamentales tuvieron un gran efecto en el juego. En primer lugar, la regla de que múltiples efectos se resuelven al mismo tiempo a menos que surja un conflicto entre ellos, que fue modificada por los efectos siempre se resuelven en función de su ejecución. Último en entrar, primero en salir. Este concepto fue posteriormente refinado y es lo que hoy en día conocemos como la pila, que por si alguno no lo sabía es una idea inspirada en los lenguajes de programación informáticos. En segundo lugar, la regla relacionada con las protecciones respecto de un color que decía la criatura ignora todos los efectos, que fue cambiada por otra más precisa que decía la criatura no puede ser bloqueada o asignada como objetivo, el daño se reduce a 0 y no puede ser encantada, evidentemente todo relacionado a fuentes del color del que se tiene dicha protección. Otros detalles que se modificaron en esta colección fueron la eliminación de los calificadores de continuo, mono o poli que figuraban en los artefactos, así como el cambio del símbolo de girar, o tap en inglés, el cual pasó de ser una T inclinada a 45 grados a la derecha y se convirtió en un círculo de color gris claro con una flecha en su interior, tal y como lo conocemos hoy en día. A raíz de estas dos modificaciones, la clasificación que se utilizaba anteriormente para diferenciar cuándo y con qué frecuencia un artefacto podía ser utilizado ya no era necesaria. A los artefactos que eran calificados previamente como artefactos mono se les dio el nuevo símbolo de girar, mientras que los calificados de poli o continuo se les hizo figurar sin dicho símbolo. En el verano de 1994 se lanzó al mercado la tirada de Edgar Sommer Magic de la Revised.
Esta tirada estaba destinada a solucionar algunos de los errores cometidos en el set principal, incluyendo entre ellos la coloración pálida de las cartas, pero al final resultó que, como el plazo de salida de Summer Magic fue tan corto respecto de la salida de la colección principal, resultó que esta tirada también tenía sus propios problemas. Los colores fueron considerados demasiado oscuros, los artistas acreditados en las cartas Pleto y Serendipity quedaron sin corregir, aunque en el caso de esta última al menos la carta recibió de nuevo su color y arte correctos. También apareció un nuevo y famoso error de imprenta que se produjo con la carta de Huracán, y es que fue impresa en esta tirada con el llamado color azul huracán, lo que la convierte en una de las cartas más raras y codiciadas por los coleccionistas. En el mercado secundario se vende por miles de dólares y aunque la mayor parte de los huracanes de esta tirada fueron retirados del mercado y destruidos, cerca de 40 cajas de sobres que se enviaron a Inglaterra y Tennessee sobrevivieron, así que aproximadamente se estima que unas 11 o 12 atas rarísimas cartas aún existen. Las cartas de la tirada Summer Magic fueron extremadamente escasas y valiosas y se diferencian claramente de las de Revised normales por la coloración que es más oscura y la fecha de copyright 1994 que aparece en la parte inferior junto con el crédito del artista. Como punto final de esta gigantesca reedición de cartas que fue Revised mencionaremos algunas de las cartas más famosas del set y algunos de los cambios que introdujo esta colección respecto de sus predecesoras. Destacar que una curiosidad como que 20 cartas de este set eran originarias de Arabian Nights y 19 procedían de antigüedades, así como que 35 cartas estaban en un Limited pero no aparecieron en Revised, entre ellas se encontraba el famoso Power Knight. Algunas de estas cartas que se eliminaron en Revised fueron impresas en colecciones posteriores, pero en principio se quitaron porque muchas de ellas eran confusas o simplemente eran demasiado potentes en lo que al juego se refiere. Entre las cartas más destacadas tenemos las Dual Lands, que se volvieron a reimprimir de nuevo, aclarar que en la plancha se perdió la ilustración original de la Tierra Doble Pleto, esto fue que se dañó la placa que contenía dicha ilustración y se tuvo que hacer una nueva. Demon y Tudor. Seguramente este sea el tutor más poderoso jamás impreso, de hecho, esta carta está restringida incluso en Vintage y por supuesto prohibida en Legacy. A partir de él, todos los tutores que se han impreso con posterioridad lo han sido con restricciones, handicaps o bien con costes de maná más caros. Serendipity. Evidentemente lo que más hizo famosa a esta carta fueron sus innumerables errores de impresión, cambios de color, pero a pesar de todos estos infortunios también tenemos que reconocer que para nada es una mala criatura, por 3 de coste una 3/4 voladora se hace respetar y eso incluso contando con su handicap en forma de daño. Sol Ring. Retirados de circulación todos los artefactos de coste cero productores de maná, el Sol Ring pasó a ser el dueño y señor de las mesas de juego, al menos durante un tiempo ya que su aceleración de maná sigue siendo brutal y eso es lo que la hace estar restringida en Vintage y prohibida en Legacy. En el próximo video repasaremos lo más destacable en las colecciones de The Dark y Fallen Empires.